De inmediato nos enlazamos con la Fuerza Informativa HRN, donde el coordinador del Partido Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales, está brindando declaraciones. Escuchemos. En el mundo, unas cerradas, duras, y otras excesivamente abiertas. Esta Constitución de Honduras no sé qué es, tío. No se sabe qué es. No la puedo calificar. Entonces, cuando Libre plantea la necesidad de una nueva Constitución, eso no lo hace un Congreso. Una nueva Constitución lo hace una Asamblea Constituyente. ¿Y qué es una Asamblea Constituyente? El nombramiento de representantes, de diputados, sí, de los departamentos, de los diferentes sectores. O sea, diputados territoriales, diputados sectoriales, diputados representativos de un corte transversal de la sociedad que al final determinan cuál es el marco legal, jurídico del pacto social necesario para la convivencia y la civilización humana, practicada en todos los países del mundo. Desde Estados Unidos, cuando se constituye una nación, se constituye a través de una Asamblea Nacional que constituye, que se llama constituyente. Solo en un país de trogloditas, un país de enfermos mentales que ni siquiera le entienden a la democracia y que se proclaman demócratas y que son más analfabetas que los mismos analfabetas que no saben leer ni escribir, pueden oponerse a una consulta popular como es una Asamblea Nacional Constituyente, lo que hicieron en el 2009 con la cuarta urna. Oponerse a que se pusiera una urna para consultarle al pueblo si el pueblo estaba de acuerdo en que el próximo gobierno convocara una nueva Asamblea Nacional Constituyente para tener una nueva Constitución acorde al ritmo de los tiempos del siglo XXI, acorde a las necesidades de un país atrasado, un país que su misma clase dominante se ha apropiado de todos los recursos y se convierte en una sociedad que ha prostituido sus fines para convertirlo en corporativos en beneficio de grupos económicos, de grupos fácticos. Eso es sumamente necesario en Honduras. ¿Por qué no está en nuestro estatuto? Es urgente para Libre. Es urgente para Libre la constituyente, entonces. ¿Por qué nosotros no la planteamos en este momento? Ajá. ¿Por qué nosotros no estamos en este momento interesados en que se convierta en una realidad algo que es necesario para el país? ¿Por qué no lo hacemos? Porque no se puede hacer una Asamblea Nacional Constituyente sin un pacto entre las fuerzas políticas. Y las otras dos fuerzas políticas conservadoras que tienen más de 130 años, responsables del atraso, de la vileza, del saqueo, de la sinvergüenzada en que se ha gobernado Honduras, y que por eso me sacaron a mí, me expulsaron del país, porque no soy igual a ellos, porque somos diferentes a ellos. Esas dos fuerzas políticas se oponen. Y se oponen, ¿sabes por qué? Porque están muy satisfechos con la forma en que las leyes hondureñas han legalizado la corrupción, han legalizado el deterioro moral de la sociedad hondureña, porque están muy conformes con el adefesio jurídico que dice Oscar Arias, porque están muy conformes con la Constitución que no se sabe, que dice José Miguel Insulza, porque le favorece a las clases dominantes, a las clases que se aprovechan y que sangran este país todos los días. Claro que ese es un proyecto histórico que un día la sociedad lo va a reconocer y un día nos va a dar, tal vez ya no estamos nosotros ni siquiera en esta tierra, nos va a dar la razón, porque son esos grupos conservadores que con su afilación caudillesca de caciques desgastados en todos los pueblos mantienen grupos políticos para seguir exprimiendo, extorsionando este país a fuerza de sus recursos, porque manejan medios de comunicación, financian grupos sociales, financian iglesias, financian partidos políticos, manejan el Congreso Nacional,
El bipartidismo maneja el Congreso, tiene mayoría, maneja la Corte Suprema de Justicia, tiene mayoría, maneja la gran cantidad de fiscales, tienen mayoría, manejan los bancos, tienen absoluta unanimidad en los bancos, manejan las transnacionales, manejan diferentes formas del Estado. El poder económico es el poder real en Honduras, no es el poder formal que tiene Xiomara. El poder real lo manejan ellos y ellos impiden que este país progrese y se desarrolle a través de una consulta popular. Bueno, si nunca hemos podido hacer en 200 años de vida supuestamente independiente, aunque dependemos de los poderes económicos hegemónicos de Estados Unidos y de Europa. Nunca hemos podido hacer una consulta. Se niegan hasta consultarles, ¿sabes a lo que le llaman democracia aquí? Y que yo apoyo esa democracia electoral, pero esa no es democracia general ni democracia completa, integral como la quisiéramos nosotros. Le llaman a poner fotos en un papel y que la gente vote por ellos. Sí, pero ese es un ejercicio, ejercicio estadístico de un país. Esa no es una democracia, simplemente ir a las urnas. Ir a las urnas es necesario, porque lo consideramos fundamental, esencial en este país, y es importante, pero la democracia va mucho más allá. Y a propósito del tema de la democracia, a propósito del tema de la democracia, que me llamó la atención eso que está mencionando, pero también algunos hablan de democracia cuando les conviene, presidente. Para el caso reciente del Consejo Nacional Electoral hubo una votación 2-1 y Libre no estaba contento con esa votación de 2-1. Entiendo que de eso también se trata la democracia. ¿O debe haber siempre unanimidad? Ya se resolvió eso del CNE, no quisiera profundizar. Por eso, porque ya se logró un equilibrio de las fuerzas políticas. ¿Para qué meterle leña al fuego? En ese sentido, entonces Honduras urge de una constituyente, según usted me lo está planteando en este momento. Por la necesidad del país me refiero, no por intereses particulares de Manuel Zelaya Rosales. Si hablamos en materia del país, para fortalecer la democracia, para Libre, ¿Honduras necesita en este momento una constituyente, presidente? En este momento no hay condiciones, porque las fuerzas políticas conservadoras que han explotado, han oprimido este país durante 130 años y fueron las que me expulsaron a mi apunte bala de aquí, se oponen, no quieren cambios, no aceptan a Rixi Moncada, porque promueve la refundación y continuar con un cambio político en Honduras, de un gobierno de transición a una democracia, de una dictadura, narcodictadura que gobernaba aquí, a una democracia. Entonces se oponen. Por eso es que no hay ni consulta, por eso no hay una nueva constitución, por eso seguimos batallando por este sentido filosófico de la sociedad y de la economía del país, que no se ha dado durante toda estas décadas, y seguiremos haciéndolo. No hay condiciones en este momento, Cristian. Sí. Estamos a 4 meses de que concluya el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. ¿Cómo esperan finalizar con el proyecto refundacional, el que ustedes incluyeron en su propuesta como cuando era candidata a presidente? ¿Van a concluir con todos estos temas que ustedes plantearon? Xiomara tiene anunciado desde el principio un plan de gobierno. El plan de gobierno lo va a evaluar el pueblo en un referéndum, que es un referéndum el 30 de noviembre del 2025, de este mismo año, porque no solo se elige una nueva presidenta, como es lo que nosotros esperamos, sino que el pueblo hace una valoración del gobierno actual, y no tenemos ninguna duda de la evaluación. Tenemos encuestas, la evaluación de Xiomara es muy buena. Xiomara tiene una imagen y un liderazgo extraordinario en el país, extraordinario, y tenemos también conciencia de que estamos en una batalla política muy desigual, porque el poder económico
que no quiere pagar impuestos sus cúpulas, que se niegan a hacer cambios y reformas, que no quieren una reforma tributaria, que siguen apoyando la renta territorial. Imagínate, apoyar la renta territorial. Yo no explico cómo están los intelectuales, la academia, los sacerdotes, perdón, los profesores que son los que tienen capacidad de análisis en este país, maestros, grandes profesionales. Juan Orlando cambió la renta mundial por la renta territorial. Hoy me quedé sencillo, pidió la palabra un diputado y dice, pido la palabra para hacer una modificación en el texto. En vez de poner renta mundial, póngale mociono para que sea aceptado por la Cámara renta territorial. ¿Sabes? Las palabras en una ley significó que el Estado ha perdido en 5 años más de 80.000 millones de lempiras en ingresos. ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántos centros de salud? ¿Cuántas carreteras? ¿Cuánta inversión tendríamos en agricultura, en medio ambiente, en combate a la pobreza, en combate a la corrupción, en seguridad, con 80.000 millones de lempiras que se han ahorrado los grandes ricos y poderosos del país, que ahora introducen todos sus recursos aquí sin informar cuál es su procedencia y sin que en ninguna parte. Renta mundial quiere decir, así estaba Honduras antes, renta mundial, siempre estaba así. Y además van a sancionar a Honduras si eso no se cambia. Entonces, nosotros propusimos que se cambiara. Xiomara propuso con la ley de justicia tributaria. Renta mundial, ¿qué quiere decir? Que todo dinero, todo recurso, todo capital que venga del mundo entero tiene que reportar su procedencia, su origen y si tributó en cualquier parte del mundo. Así como está Honduras, aquí puede venir dinero de los terroristas, puede venir dinero de esos grandes grupos terroristas que hay en todas partes del mundo, en Oriente Medio, en Occidente, en Oriente. Puede venir dinero del narcotráfico, sí. Dinero de lavado de activos, dinero de grandes fraudes internacionales, dinero de la guerra, dinero de los genocidios, dinero sucio, y nadie tiene que reportar nada porque Juan Orlando cambió esa ley y se propuso al Congreso desde hace más de 2 años y medio que cambiaran otra vez, y se oponen los banqueros y se oponen, que eso es el bipartidismo. ¿Cómo vamos a vivir en una sociedad donde las fuerzas del poder económico, fuerzas fácticas, le prohíben a sus representantes que cambien las leyes para seguirse favoreciendo y enriqueciendo a costa del sacrificio, de la miseria y de la pobreza de este pueblo que se debate allá en las interiores del país, sí, sin la satisfacción de sus necesidades, que es la demanda? Libre promueve una sociedad que tenga esas características de transparencia, de combate a la corrupción y además de solvencia moral, porque traer dinero que no se sabe su procedencia. Hay una amenaza ya de OCDE. OCDE es esa organización internacional de los principales países del mundo que califica los países que sirven para lavar activos. Y en estos 4 meses que aún te quedan del gobierno, ¿se podría decir de que la presidenta Xiomara Castro luchó contra la corrupción en el país? A diferencia de la opinión de otros sectores, quienes aseguran que Libre se parece ahora con el Partido Nacional y el Partido Liberal por actos de corrupción que recientemente han salido a la luz, presidente. Mire, nosotros somos inclaudicables, fuertes, duros, en contra de todo acto reñido con la mentira, con el engaño, con la traición, con la corrupción, con la apropiación con dañar los intereses de los demás, con dañar los intereses del Estado y con no respetar los fondos que corresponden al pueblo, fondos públicos. El combate a la corrupción es parte de nuestra conducta como persona.
De eso se trata la convivencia humana, de saber quién es quién. ¿Quién es mentiroso? ¿Quién falsea la verdad? ¿Quién miente todos los días? ¿Quién engaña? ¿Quién manipula la verdad? ¿Quién dice una cosa y la cambia al siguiente día y la vuelve a cambiar al tercer día? O sea, eso es lo que evalúa una sociedad. Este gobierno, mire, ¿qué pasa si a usted le nominan gobernar la cueva de Alí Baba y los 40 ladrones? ¿Qué hace usted? Bueno, uno dice, bueno, saquen primero a Alí Baba, ya lo sacaron para Nueva York, ya está condenado por 40 años. Ajá, pero los 40 ladrones aquí están. ¿Qué hace con ellos? Tienen a favor las leyes, tienen a favor las concesiones, los contratos, las exoneraciones, los permisos para operar. Tienen a favor toda la estructura del Estado corrupta. Entonces nosotros estamos luchando frente a esa realidad. ¿Quién nos ataca? Sus instrumentos, sus voceros, sus corporaciones mediáticas, a quienes le financian. Ellos financian toda clase de... Tienen suficiente dinero, tienen más dinero que el Estado, tienen más dinero que la riqueza nacional. Fíjense, eso se ha publicado. 25 grupos económicos, yo no sé a cuántas empresas corresponde, pero 25 grupos económicos. Óigame, el otro día le pregunté yo a la Secretaría, no, al Servicio de Administración de Renta, que se llama, que se está dando públicamente, que esos 25 grupos económicos tienen el 80% de la riqueza nacional. ¿Es cierto o no es cierto? ¿O es especulativo? ¿Sabe lo que me contestó? Y si quiere, háblele y pregúntele, porque ahí está la directora. No, presidente, esa información no, a los números exactos. Esos 25 grupos económicos tienen el 120% más de la riqueza nacional. Presidente, pero hay familiares suyos que tienen vínculos con una de estas familias, ¿o no? Fíjese que la familia la mencionó usted. Yo estaba hablando de 25 grupos económicos, pero le agradezco que mencione. Podemos aclarar específicamente los montos de capital de cada quien. Mire, esos 25 grupos económicos, si me dice quiénes son los dueños, yo estoy hablando como de la parte jurídica. Porque usted como persona, usted puede tener acciones en Nueva York, en Tokio, en Shanghái. Usted puede, el mundo capitalista es así, ¿va? Usted puede tener diferentes empresas y puede ser accionista de todo, inclusive puede ser aportante de las iglesias y aportante de los templos, y puede conseguir indulgencias inclusive a la religión que pertenece por sus aportes del diezmo. Pero el esquema jurídico es que usted inscribe una empresa, no inscribe una familia, inscribe una empresa, y esa empresa tiene propietarios. Y entonces usted, cuando hace un análisis, ¿quién es el propietario de esta empresa? Entonces encuentra propietarios de bancos, propietarios de medios de comunicación, propietarios de transnacionales que exportan, propietarios de grandes empresas industriales. Y además dice, y están difuminados en varios componentes económicos. Y además le dice usted, bueno, ¿y esta empresa cuál es su estatus tributario? No paga impuestos. ¿Y quién le dio? Bueno, hubo 40 decretos de Juan Orlando que les exoneró y les amplió sus estatus de exoneraciones. ¿Y dónde están colocadas? Bueno, siga este nombre. El nombre puede ser de la A a la Z. Siga esta familia. Mire, tiene acciones aquí, tiene otras sociedades aquí, tiene corporaciones aquí. El dinero de toda la... Pero estas familias dan empleo en el país también, presidente. Ellos, bueno,
llevan estas fuentes de empleo a una cantidad significativa en el país, por no decir la mayoría. Bueno, pero nadie niega eso, o sea, dan empleo porque si no, o sea, ¿qué puede hacer una persona con dos manos? Si no contrata fuerza de trabajo, no se puede enriquecer tampoco. Dan empleo para enriquecerse y con malos salarios, sin considerar todo lo que merece una persona, porque ese es un tema de la precariedad del salario aquí en el país. Pero yo le hablo de qué significa 25 grupos económicos. Cuando usted me habla quiénes son los propietarios de esos 25 grupos económicos, usted va a encontrar entonces toda una red social de élite que se llama oligarquía, que corresponde a los propietarios. Esos, en su gran mayoría, no todos, no son todos los que están en la misma condición. Sí, porque si no hay empresa privada, no hay producción en el país. No, pero es que no estamos hablando de la empresa privada. Ajá. La empresa privada es una iniciativa necesaria en un país. Mire, nosotros somos empresarios y nos hemos debatido toda nuestra vida, no en el gobierno. A nosotros el gobierno nunca nos ha dado absolutamente nada más que problemas y lucha, exilio, golpes de Estado, crimen, asesinato, persecución política. Usted sabe cómo ha sido nuestra vida. No, yo no estoy hablando de la empresa privada. La empresa privada es sumamente necesario. Estamos hablando de los ladrones de la empresa privada, o estamos hablando de los sinvergüenzas de la empresa privada. Eso es aparte. Y tampoco yo voy a juzgar específicamente a alguien simplemente porque tiene dinero. Si usted se puede ganar la loto aquí todos los días, usted se puede ganar la lotería grande o la chica y puede tener dinero. El problema no es tener dinero, el problema es usar el dinero para que empobrezcan a una sociedad, para que vuelvan a una sociedad anárquica como la nuestra, que da golpes de Estado, que hace fraudes electorales, que utilizan todo recurso para distorsionar la verdad o la justicia y que no defienden la libertad de un país ni la democracia de un país, sino que todo lo tergiversa. Y tanto como hay que ladrones y corruptos en la empresa privada, también hay en los gobiernos, ¿verdad? Sí, pero imagínate que un político, por ejemplo, que llega, digamos un político nuevecito, decime un político nuevecito en Honduras que esté ahorita participando. Vaya, digamos algún diputado que venga de esos diputados que son por primera vez participan. ¿Quién lo corrompe? El sistema. No, el sistema. Oye, el sistema está corrupto por naturaleza, pero ¿quién corrompe a este diputado que viene llegando? Primero el sistema. Fíjate, el sistema, en vez de que el Estado financie a los partidos políticos y que financie a los políticos, aquí permiten, por la baja participación del Estado, el Estado no te da más del 5% de la campaña política. Eso es lo que da el Estado. Entonces, ¿qué provoca en este caso el sistema? Provoca que el político tenga que ir a buscar financiamiento para hacer afiches, para ir a las comunidades, para organizar, para poner vallas, para poner un anuncio. Anda a preguntar cuánto cuesta un anuncio en las grandes cadenas. Son miles por un segundo. Por un minuto pagas 30, 40, 50, 100 mil empiras por un minuto. Entonces, ¿qué diputado puede competir con otro que aquel tiene lleno de anuncios que no se sabe de dónde consiguió el dinero? Entonces, ¿quién corrompe al líder político del que tú me hablas? El corruptor. ¿Quién es el corruptor? El que tiene el dinero. Es el que tiene el billete. Es el que tiene el financiamiento. El que le dice, mira, tenés este porte, yo no te pido nada. Le dice el corruptor. Ese es el que maneja el dinero. Puede ser empresario, puede ser un ciudadano que no es empresario de los sectores, de otro tipo de sectores en la sociedad. Ese no tiene nombre ni apellido, es un corruptor que a través del dinero compra indulgencias, compra favores, compra concesiones, compra exoneraciones, paga. Y por eso es que ves
Hay políticos que no tienen casa y aparece con 3 casas. Hay políticos que no tienen carro y aparece con vehículos. Hay políticos que no tienen ahorro y aparece con las cuentas de ahorro. Entonces, ¿quién lo corrompe? O sea, no hay corrupto sin corruptor. Y el corruptor es aquel que tiene, como dice el derecho penal, el que se favorece de la corrupción legalizada en los países. Entonces, tenemos que juzgar con la misma vara que medís, será medido, tenemos que juzgarlos a todos forma igual. Estamos de acuerdo. En forma igual. Presidente, le agradezco por haber conversado con HRN. Gracias por siempre contestarnos el teléfono para dialogar de diferentes temas, concluir, consultarle. Tranquilo debe estar la población hondureña. Habrá elecciones, Libre respetará. Si ganan en noviembre, pues a continuar con su proyecto refundacional. Pero si pierden, aceptar las elecciones y al ganador. Presidente, finalmente. Sí, finalmente, bueno, agradecerte a ti la llamada. No era para grabar porque yo tenía que estar a las 10:30 ya en una sesión y son las 10:20. Y me van a llamar la atención por llegar tarde, que también es una irresponsabilidad. Es corrupción llegar tarde. Mira, aquí el poder del país lo tiene el poder económico, no lo tiene Libre, ni lo tiene el gobierno. Al poder económico del país, que es la clase dominante, que maneja medios de comunicación, maneja el dinero, maneja los bancos, maneja las transnacionales, tiene apoyo de los poderes hegemónicos internacionales, que maneja el Congreso Nacional a través de sus diputados, que maneja la Corte, que maneja el bipartidismo en el Consejo Nacional Electoral. Libre tiene minoría en el Consejo Electoral, tiene minoría en el registro de las personas, tiene minoría en el Tribunal de Justicia Electoral, tiene minoría en la Corte Suprema de Justicia, tiene minoría en el Congreso Nacional, tiene minoría pues grande en los alcaldes municipales. Tenemos apenas 50 alcaldes frente a 298 que son a nivel nacional, o sea, más de 150 o 148 tiene el bipartidismo. 248 tiene el bipartidismo. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a impedir una elección? Si lo que nos puede hacer fraude es el bipartidismo, es la clase dominante y la oligarquía que maneja todos los poderes fácticos del país. Son los responsables del atraso, del saqueo y además de la negación al diálogo. Este país lo que necesita es un diálogo permanente. Nosotros somos pacíficos, somos personas que promovemos el diálogo democrático aún en estas difíciles condiciones en que está nuestro país. Promovemos aún en estas condiciones el diálogo para sacar adelante a nuestro país. ¿Siguen con el programa refundacional si ganan y van a aceptar si pierden la derrota? Bueno, presidente, ningún partido de los grandes en Honduras va a luchar por perder las elecciones. Eso es absurdo totalmente. A nosotros lo que nos molesta y nos afecta, discúlpame que te tome otro minuto más, es que cuando Libre opina algo, cuando nuestra candidata, que es una extraordinaria candidata con una capacidad moral e intelectual como ninguno de los otros, pide algo y solicita algo que son cuestiones eminentemente apegadas a principios y a valores democráticos en el país, entonces se nos viene una andanada en todos los medios, una matriz mediática para ofendernos, denigrarnos, decir cualquier barbaridad, desconociendo la conducta nuestra. Si el Partido Liberal tuviera un problema, nosotros inmediatamente correríamos a buscar cómo solucionarlo para que hayan elecciones. Si el Partido Nacional tuviera un problema y fuera apegado a los principios básicos de la legalidad y la moralidad en el país, inmediatamente iríamos a buscar una solución. Pero ellos no, ellos se unen en contra nuestra, aunque estamos planteando temas que son de beneficio para la sociedad, de beneficio para el bien común. Entonces nosotros sí resentimos que se nos quiera desconocer o que se nos quiera acusar absolutamente de todo. Tu pregunta, que lleva una dosis de
de Ponzoña, dice, no, para ustedes nada. van a permitir las elecciones. Nosotros no somos el poder. Preguntarle ahí a los dueños de los poderes fácticos, los que corrompen diputados, jueces, alcaldes, alguaciles, regidores. Preguntarles a ellos si van a permitir las elecciones, porque crear cismas para impedir las elecciones depende de los poderes fácticos de aquí, los que dieron el golpe de Estado. Los que me sacaron a mí son los que pueden impedir las elecciones. Nosotros somos demócratas y vamos a demostrarlo todos los días del mundo. Muchísimas gracias, presidente, muy amable por su tiempo. Igual, Cristian, saludos. Saludos. El expresidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales, coordinador de Libertad y Refundación, con nosotros. Gracias a la fuerza informativa de HRN, palabras del coordinador del Partido Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales. Finalizamos de esta mañana, pero continúe informándose a través de la tarde.